Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Jonathan Salazar y Adolfo Roa presentan Deporticos Radio. Una hora con la mejor información del deporte nacional e internacional. Deporticos Radio. A partir de este momento. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una edición más de Deporticos Radio. Hoy, como todos los sábados, al ser las 10 de la mañana en la 930 AM de Radio Costa Rica. Recuerden que también nos pueden ver y escuchar por medio de la página web de Radio Costa Rica y también en la página web en la retransmisión del programa por la página de Facebook de Deporticos. Hoy estamos acá acompañados, como todos los sábados, de Adolfo Roa, que es el especialista en este programa, el que de verdad sabe. Y también tenemos la presencia, como todos los sábados, el primer sábado de cada mes, de la nutricionista especialista en nutrición deportiva, Rebeca Hidalgo. Así que les dejo para que saluden, se presenten y vamos de una vez con los temas. Bueno, muy buenos días a todos, Rebe, Jonathan, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, un saludo para todos los que van a empezar este día con mucho deporte. Nos estamos esperando a Sergio, que es el cardiólogo. Vamos a hablar un poco y vamos a abordar algunos temas importantes, como lo habíamos dicho la semana pasada y anunciamos en esta, que va a ser básicamente sobre el uso de los monitores cardíacos, la importancia de las frecuencias cardíacas, cómo analizar cuando una persona tiene presión alta, cuáles son los test importantes que tenemos que hacer. Y una pregunta que siempre, bueno, al menos yo tengo, es: ¿una persona con presión alta puede realmente entrenar? ¿Verdad? ¿Qué tan fuerte puede entrenar? ¿Cuáles son los tipos de medicamentos o los tipos de tratamientos que tiene una persona así? Pero aprovechando que Sergio estaba con un atraso ahí porque algo de unos furgones que tuvieron un accidente, no sí, sé que qué. está cerrado en San Pedro, la sí, calle. sí, es terrible, como 5 postes caídos. Entonces
esperando que llegue Sergio, mientras tanto vamos a abordar el tema con Rebe, porque la salud cardiovascular únicamente no nos vamos a enfocar únicamente en la parte médica, hay una manera preventiva, ¿verdad? Y la manera preventiva es con una muy buena alimentación. Entonces, empezando por este tema, vamos a hablar, Rebe, un poco sobre esos alimentos o esos tipos de dietas que hemos hablado durante otros programas que llegan a obstruir y a tener como una especie de bloqueo en nuestras arterias, ¿verdad? Por excesos de grasa, ¿verdad? Que llegan que llega a ser, digamos, cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de dieta que llegue más bien inicialmente a obtener un buen resultado, pero que a largo plazo más bien lo vamos a ver reflejado en una deficiencia o en un problema más grande del que ya teníamos como referente al sobrepeso. Entonces, Rebe, ¿cuáles son esos medicamentos, cuáles son esos productos, cuáles son esas dietas que nos ponen en riesgo a nosotros con la salud cardiovascular, digámoslo así? Bueno, primero que todo, buenos días. Encantada de estar aquí un sábado más, ¿verdad? Con ustedes. Esperemos que sea, como todos los programas, un programa de mucho provecho para todos. Bueno, respondiente a lo que me estabas consultando, bueno, de las dietas que hemos venido hablando, una de las que mayor presenta problemas en cuanto a esto es las que son bajas en carbohidratos, ¿verdad? Que habíamos hablado mucho de este tipo de dietas. ¿Por qué? Porque usualmente al bajar tanto los carbohidratos se mantiene una proteína alta, ¿verdad? Pero lo que más se sube son las grasas. Y si no se sabe manejar bien el tipo de grasas que se incluyen en el plan de alimentación, usualmente la gente se abusa un poquito y empieza a utilizar grasas, las que llamamos saturadas, ¿verdad? O las grasas que son perjudiciales para la salud cardiovascular. Por ejemplo, empiezan a incluir muchísimo más productos de origen animal, ¿verdad? Hay gente que inclusive empieza a introducir productos como tocinos o embutidos, etcétera, con tal de cubrir ese déficit que tienen, ¿verdad? Porque al bajar las grasas, al bajar los carbohidratos, tenemos que aumentar, en ese caso, entonces las grasas. Es nada más de saberlo llevar con mucho cuidado. Ahora, hablando de grasas saturadas, para poder, para aclararle a la gente qué es esto de grasas saturadas. Las grasas en general las podemos clasificar en dos grandes grupos, que serían la grasa saturada y la grasa insaturada. Esos son los dos grandes grupos. Muy sencillo, ¿cómo identificarlas? Bueno, la grasa saturada sería la que es sólida a temperatura ambiente. ¿Cómo qué? Como manteca, mantequilla, natilla, queso crema, lactocrema, etc. También la grasa de los cortes de carnes, esa también es grasa saturada, igual que la grasa de los productos lácteos, sería grasa saturada. Okay. Y la insaturada es la que podemos observar líquida a temperatura ambiente. Por ejemplo, los aceites, aceite de oliva, aceite de soya, aceite de girasol, aceite de canola, etc. Entonces, lo que se ha visto es que un consumo excesivo de grasa saturada se relaciona con enfermedades cardiovasculares, principalmente. Okay. Entonces, tiene una relación directa. Ajá, entre más grasa saturada, mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, que la ingesta de grasa saturada sea menos del 10% de la energía total durante el día. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hay otro tipo de grasa que es aún más perjudicial que esta, que es la grasa trans. No sé si la han escuchado. Ajá. Okay, la trans la encontramos en productos más que todo procesados o productos industrializados hechos por el ser humano, como en productos de paquetito, en las frituras, obviamente la comida rápida también. Hay grasa trans que es de origen animal, como en igual productos cárnicos, por ejemplo. Esto es aún peor, se recomienda más bien que sea menos del 1% de la energía total. ¿Cómo qué tipo de carnes, digamos? Carnes, más que todo carnes rojas y carnes altas en grasa. Se recomienda. Tocineta. Sí, sí, imagínate, sí, tocineta, por ejemplo. La tocineta es para trabar las arterias, ¿verdad? Digamos, es como no es recomendable, por ponerlo así. Por eso es que se recomienda siempre
cortes de carnes que sean bajos en grasa, ¿verdad? Entre estos, por ejemplo, en el caso del pollo, sin la piel, porque en la piel está la mayor parte de la grasa del pollo. Los pescados, por ejemplo, mariscos, etcétera. En ese caso serían como los más recomendables. Y digamos, ahora he escuchado mucho lo que hemos hablado en programas pasados sobre una dieta cetogénica y la dieta keto. ¿Son lo mismo? Ajá. Sí, a uno le llaman keto, otro cetogénica, pero al final consiste en lo mismo, ¿verdad? Ahora, es como en inglés. Sí. Una pregunta, la dieta cetogénica, si se hace un análisis personalizado, hablemos de un hemograma, o bueno, tal vez la gente no sabe, un hemograma, un análisis completo de sangre, perfiles diferentes para cada uno de los individuos, podríamos decir que personalizadamente podríamos trabajar con una dieta cetogénica. Sí, claro. Nada más que habría que, como usted dice, totalmente personalizado y dependiendo de la persona, ¿verdad? No es simplemente llegar y quitar los carbohidratos y ya, y compensarlo con otra cosa. Hay que saber qué alimentos incluir y por qué. Como le digo, hay gente que ve como un portillo abierto, ¿verdad? Le quitan los carbos y dice, ok, puedo comer productos más altos en grasa, entonces tocinetas y embutidos y mantequilla y manteca y, ¿verdad? Empiezan a meter un montón de productos que ya no serían recomendables. Lo recomendable es que aumenten tal vez el consumo de grasa, pero de grasas, otras fuentes de grasa, sí. Grasa sana, ¿verdad? Grasa saludable, como aguacate, semillas, maní, etcétera. Y es que lo que he notado mucho, y me imagino que vos como nutricionista lo has notado, que hay demasiada cantidad de personas que usan la misma dieta. Ajá. Como Okay, generalizada. como que roban la dieta de otra persona. Ajá. Es decir, te paso mi dieta. O una persona dice, yo sigo esta dieta y vieras que me hizo muy buen resultado y ya quiero utilizar esa dieta. Pero yo quiero que respondamos eso ahorita, que vamos a ir primero a una pausa. Ajá. Entonces, vamos a ir a una pausa primero y quiero que me respondas esa pregunta, porque es increíble la cantidad de personas que utilizan una misma dieta fotocopiada, digámoslo así. Así es, vamos a nuestra primera pausa entonces hoy en Deporticos Radio. Les recordamos que tenemos el teléfono 8899-0462, 8899-0462 para sus consultas vía WhatsApp. Ya continuamos con más información en Deporticos Radio. FisioSmart Costa Rica. Frescas y cómodas instalaciones más cerca de usted. Contamos con tecnología de punta y personal de calidad. Rehabilitación ortopédica y deportiva. Terapia manual ortopédica y masaje deportivo. Entrenamiento funcional y atención al adulto mayor. Le atendemos en Santa Ana, sobre Avenida 3. Citas al 4702-7043. Somos FisioSmart Costa Rica. Para mantenerte al tanto de la información más destacada del deporte nacional e internacional, ingresa a www.deporticos.co.cr. Seguinos también en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter como Deporticos CR. Regresamos con la mejor información en Deporticos Radio. Bueno, estamos de vuelta con Deporticos Radio, ahora sí con las bases llenas. Ya se nos incorporó el que nos hacía falta, que como muchos hoy sufrieron las presas por lo que sucedió ahí en el sector de San Pedro. Ya tenemos acá a Sergio Camacho, que es cardiólogo del Hospital Clínica Católica y también pues tiene con su consultorio personal o individual, privado, y lo tuvimos la semana pasada. Entonces hoy vamos a alargar un poco las conversaciones que tuvimos con él la semana anterior, pero vamos con el tema que estábamos antes del corte, que es el tema de las dietas, ¿verdad? Que ahí Sergio Roa le lanzó
la pregunta a Rebeca de las famosas dietas heredadas o dietas recomendadas. Entonces ahí le dejamos el micrófono. Sí, bueno, vamos a ver, un plan de alimentación siempre es totalmente personalizado, ¿verdad? Para eso les decía yo en los programas anteriores que hay que evaluar a la persona a profundidad para saber qué sería lo más recomendado para esa persona. ¿Qué riesgo puede tener utilizar un plan de alimentación que ha sido programado y ha sido planificado para una persona en específico y tomarlo como si fuera una recomendación general? Bueno, puede ser que esa persona que lo esté copiando, por decirlo así, tenga alguna necesidad especial o alguna patología que representaría un riesgo el consumo de ciertos alimentos, ¿verdad? No es lo mismo una persona completamente sana, con una actividad física moderada, y a una persona que tenga algún problema de estos, hipertensión, por ejemplo, que tenga diabetes. Imagínense el riesgo que podría tener y la repercusión en la salud. Claro, es que eso es una de las cosas que más nos preocupa, sobre todo, digamos, a nosotros entrenadores, que vemos a personas que de repente, mira, la dieta cetogénica le hizo súper bien a aquel, entonces la voy a heredar yo. Entonces, ya sabiendo esto, ¿cómo estás, Sergio? Bien, buenos días. Bueno, para terminar y complementar con tu conocimiento de este tema, ¿cuáles son esas teorías o esos mitos que existen referente a las dietas? ¿O cuál es tu criterio referente a esas dietas que tenemos hoy en día que saturan o perjudican nuestra salud cardiovascular? A ver, sí, las dietas, como todo, un estilo de vida saludable siempre supone que la persona tenga una actividad física moderada, es algo que siempre se recomienda, y el complemento con las dietas. Al final de cuentas, pues uno siempre trata de estimar las cosas un poquitito más a grosso modo. Los nutricionistas son los que más saben al respecto, pero siempre funciona como un balance, al final de cuentas, lo que gastas y lo que consumes. Hay muchos tipos de dietas y muchas combinaciones distintas que suponen en principio aportar de los nutrientes, macros y micros que ocupa la persona para cumplir con su actividad cotidiana, sea que haga ejercicio o que no la haga. Pero hay muchos factores que cuentan ahí: la herencia, las enfermedades, como mencionaba Rebeca, la hipertensión, la diabetes. Hay gente que tiene una predisposición genética a desarrollar problemas del colesterol, y como hablamos la semana pasada, no deja de ser un factor de riesgo más, tanto casi tan importante como el exponerse al fumado o cosas así. Entonces, el copiar dietas, el seguir el santo que le dice el vecino o el amigo o el compañero de entrenar, es lo mismo que hablamos de la semana pasada del ejercicio, del entrenamiento. Es una cuestión que debe siempre personalizarse. El exponerse durante un periodo largo, aunque sea de prueba, de 15 días, puede exceder la cantidad de calorías que ocupas, y recordemos que nosotros los excesos de alimentos, sea en grasas o en carbohidratos, no se van a evaporar. O sea, una vez que entraron en nuestro cuerpo tiene que archivarlos en algún lugar. Lo que ocupamos lo gastamos, lo demás se archiva, y tenemos un depósito sin fin, que es la grasa, donde siempre va a dar todo. Y una vez, y eso funciona como siempre digo a la gente que eso funciona como una cuenta de ahorros que el cuerpo trata de no tocar. Entonces cuesta mucho sacar lo que ya archivaste ahí. Entonces cada excesito, aunque sea de poquitito, de cada comida o demás, puede perfectamente inducirte a hacerte obeso. Y ya hablamos también la semana pasada, la obesidad asocia o predispone a que se active la predisposición genética a hacerse hipertenso, a hacerse diabético, y todo eso lleva a enfermedad cardiovascular. Sí, claro, es que nosotros lo tomamos a veces como algo meramente, digámoslo como más bien, como que las personas a veces no quieren invertir. Y ese tema de inversión en la salud es el tema que realmente es el centro de todo. No invertimos en nutrición, no invertimos en una fisioterapia correcta, no invertimos en un calzado idóneo, no invertimos en un entrenador capacitado, y no invertimos muchísimo menos en la parte cardiovascular. Eso es uno de los temas súper importantes que hemos querido tocar, y ese tema me gustaría mucho abordarlo. La teoría que existe referente a una ignorancia en la parte cardiovascular nos hace caer muchas veces en pecados en la práctica deportiva. Y hablemos esto de que una persona
no tiene un chequeo ideal o no tiene un chequeo continuo y lo hace vulnerable o un factor de riesgo muy alto. Hablando de esto un poco, contame la importancia de tener un chequeo anual por lo menos referente a una persona que practica el deporte. Centrémonos en una persona que practica el deporte. ¿Por qué esas personas? ¿Por qué todos tenemos que tener un chequeo con un cardiólogo y ojalá con un cardiólogo especializado en el deporte? Bueno, el revisarse la parte cardiovascular es prevención. Siempre hemos hablado de la parte preventiva. El mismo concepto que se aplica con las vacunas, usted se expone a parte de la noxa que puede convertirse en una infección más adelante para que estés preparado. O sea, prevenir supone precaución, tomar medidas antes de que las cosas pasen, y es la mejor forma de hacer las cosas. Una vez que enfermedades como la hipertensión o la diabetes o el colesterol están ya presentes o están activos en nuestro cuerpo, son cosas que no se curan, son cosas que lo que usted puede lograr es simplemente controlarlas. Entonces lo idóneo es no llegar a eso. Claro. Entonces, para esto, el ejercicio, la dieta, los hábitos de vida saludables, obviamente evitar el estrés y ese tipo de cosas que es muy difícil, casi utópico en nuestra vida de hoy, pero tener el ejercicio que no deja de ser un escape emocional, aparte de la parte que aporta en salud, siempre es importante. El asunto es hacerlo bien, al final de cuentas. Entonces, si el problema con muchas de estas enfermedades es que son cosas que pasan muy solapadas, muy escondidas. A veces uno simplemente lo que tiene es la predisposición y uno no lo sabe. Entonces, por ejemplo, el ser hipertenso. La hipertensión no es una cosa que usted está hipertenso, está normal un día y al día siguiente es hipertenso. Igual la diabetes, son cosas que van como traslapadas ahí gradualmente, va empezando a desarrollarse un proceso de resistencia a la insulina o empezás a subir ligeramente los niveles de presión. La presión arterial no es una raya plana, no es una constante, es una variable. Todo el tiempo la presión sistólica y la diastólica están cambiando con base en la parte emocional, con la actividad que tengas. Ahí sentado tu presión es una, cuando vas caminando tu presión es otra. Entonces no deja de ser complicado el decir en este punto ya sos hipertenso. ¿Me explico? Y en el momento en el que ya estás un poquito fuera del límite superior de la presión, supongámoslo, en cuanto al tiempo al que te expones a la presión un poquitito alta, te expones que al hacer ejercicio obviamente la presión sube. Cuando hacemos ejercicio, el control del comportamiento cardiovascular está regido por el sistema nervioso autónomo. Nosotros no podemos acelerar nuestro corazón ni frenarlo cuando queremos. El sistema nervioso autónomo es el que hace esto, y el corazón acelera gradualmente con base en la parte del componente del sistema nervioso que acelera y la parte que frena. Es como una regulación entre el acelerador y el freno. Pero cuando hacemos ejercicio, hacemos actividad física, eso va a ir subiendo. ¿En qué momento la persona pierde el control de esas cosas? No es tan fácil de establecerlo. Igual que una vez que ya una persona está establecida como hipertensa, incluso con tratamiento instaurado y demás, no es tan fácil decir, estás perfecto. No es que estás con la pastilla adecuada, puede ser la mejor pastilla, pero igual hay que revisarte, como el aceite del carro. Puedes tener el mejor aceite del carro, pero no es que ya no revises nunca más el carro. Claro. O sea, supone un control periódico. Así mismo funciona con la parte preventiva. Haces un ejercicio, este ejercicio tu cuerpo física, muscularmente lo asimila. Es muy fácil darse cuenta, como hablamos la semana pasada, de cuando muscularmente no estás tolerándolo. Tus piernas no dan, tus brazos no dan para hacer la actividad que estás haciendo. El corazón tiende a tener mecanismos de adaptación para tratar de seguir, y de seguir, y de seguir. Y usualmente cuando falla, colapsamos. Entonces, la idea es obviamente no llegar a eso, no exponernos a esas sobrecargas que van induciendo cambios en el corazón, que son graduales, y muchas veces, si no se detectan a tiempo, no son reversibles, y la única forma es revisándose. O sea, yo te reviso, estás así, tenemos una base, sabemos que este es el comportamiento de tu corazón, las dimensiones de tu corazón, etc. Haces tu actividad física en el transcurso del año, con las pautas que usualmente te va a dar tu entrenador, algunas guías que podemos darle nosotros con base en lo que encontremos en una evaluación, y si al año siguiente estás igual, entonces quiere decir que te adaptaste bien al ejercicio cardiovascularmente hablando. Pero son pequeños cambios que no van, mira, se dilató un poquitito la aurícula, la pucha, me duele la oreja. No, o sea, no hay un síntoma, que eso ocurre en silencio. Y ese es el asunto. Entonces, si hay que chequearse cada año, o cada 2 años, o cada 6 meses, es una cuestión que la evolución, y de nuevo, igual que hablamos con la parte nutricional, en la individualidad de cada quien, vas a ir diciéndolo. Esta persona, mira, cambió un poquitito. Entonces, mejor no te revisamos hasta el año, revisamos en 6 meses. ¿Me explico? Pero básicamente ese es el punto. La importancia de revisarse es que muchos de esos cambios ocurren en forma silenciosa
y no dan síntomas. Y al final de cuentas la idea es que el corazón no cambie, que puedas hacer tu práctica cotidiana en forma sana y adecuada. Yo normalmente como entrenador veo a muchísimos atletas, y me imagino que vos también, y Rebe, vemos a muchísimos atletas que invierten en los mejores tenis, invierten en comer a veces lujoso. En suplementos. Exactamente, suplementos, a veces el más fino, ¿verdad? A veces el más fino y cosas por el estilo, pero yo, si hago un sondeo, por ejemplo, en el equipo que yo tengo de atletas, y les pregunto a ellos, ¿cuántos de ustedes han hecho una revisión cardiovascular en los últimos 10 meses? Me da miedo recibir los resultados, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar por esa educación. Nosotros como entrenadores tenemos que empezar con esa formación. En ser entrenadores no únicamente es pasar con el pito y diciéndoles cambio de ritmo, vamos a esto, hacer los miles en tanto y cosas por el estilo, o bien en natación, o en ciclismo, o en fútbol, o lo que sea. Es una revisión continua y periódica para nosotros buscar una solución en caso de, o estar libres de cualquier tipo de riesgo. Entonces, lo que yo quiero preguntar es, una persona que sea hipertensa, o más bien, antes de abordar esa pregunta, el hecho que yo haya sido deportista, que yo suba Chirripó 10 veces al año, el hecho que yo pueda correr los miles a 3:30, el hecho que yo haya hecho 4 maratones, pueda correr los 10 kilómetros facilísimo y ando en bicicleta y entreno todos los días, ¿me exime a mí de ser hipertenso? No, absolutamente no. Okay. O sea, yo tengo pacientes, amigos cercanos de mi equipo incluso, que después de correr por 5, 6, 7, 8 años, en una evaluación, simplemente porque sentía que su frecuencia cardíaca no bajaba lo rápido que debía, encontramos que su corazón está sumamente cambiado, y la conclusión que sacamos es que es por estar hipertenso y estar entrenando hipertenso. No es el único caso. Tengo varios casos de personas en las que la única explicación que tengo para que su corazón esté lo cambiado que está es que ha estado expuesto a una carga por hipertensión, una forma de adaptación inadecuada cardiovascular a su entrenamiento. Póngale, por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada, que el atletismo, igual que el ciclismo, son cosas que tienden a ser individuales. Cada quien tiene su nivel y su ritmo, y tenés un nivel de base, y tu entrenador puede tratar de llevarte hasta cierto nivel, y tenés una capacidad para eso. Si no, todos estaríamos rompiendo récords mundiales. O sea, cada quien tiene su particularidad y su capacidad física, cardiovascular, nutricional, etcétera, para poder, y su potencial a alcanzar, por decirlo así. La clave de esto está obviamente en que un entrenador logre identificar la forma correcta, la ruta correcta para llevarte a ese nivel máximo, y hay diferentes formas de llegar, como se dice. Entonces, cuando una persona empieza a entrenar, sobre todo por ejemplo el atletismo, va de nuevo, o por ejemplo el ciclismo, que lo ve uno muy a menudo, tal vez por un asunto de seguridad y todo, van en grupo, siempre se tiende a ir en grupo, y yo siempre digo, o sea, cuando van dos personas así a la par, usted siempre dice, una persona está esperando a la otra, o la otra se está matando para ir con esta. Usualmente no van, cuesta mucho encontrar a alguien que vaya a tu ritmo, exactamente, eso no es fácil. Entonces, la gente trata de exigirse, es algo muy común. O sea, es parte de este deporte. Uno que lo practica lo ve. O sea, yo quiero hacer un mejor tiempo en la carrera mañana, mejor que el que hice el año pasado. O sea, esa autoexigencia es la que muchas veces hace que una persona se exceda en determinado momento, y al ser una práctica que haces entrenas 3, 4, 5, 6 veces por semana a veces, entonces estás exponiendo a sobrecargas que generan cambio. La hipertensión es una cuestión silenciosa. Entonces, como decía antes, si cuesta a veces encontrarla en reposo, que es la mayoría de veces el mecanismo que la gente tiene para poder medir su presión, o sea, usted va, se sienta en su sillón, se pone su aparatito, se la mide, o va a la farmacia y se sienta y se la mide, obviamente donde el doctor también, pero lo que tenés ahí es una medida de esa persona sentada. ¿Cómo sabes que esa persona durante su actividad cotidiana no pasa estresada con la presión por las nubes todo el tiempo? Aunque tenga 120, 70 y sentado en el sillón. ¿Explico? Entonces, como son cosas que pasan
son cambios que ocurren muy discretamente, es muy difícil para la persona darse cuenta. La única forma es revisarse. Ok, entonces vos lo que estás diciendo es que hay algo más allá del análisis o de medirse la presión, hay algo más exhaustivo, aparte de llegar donde el farmacéutico, sentarse y medirse la presión y ya, y llevarse el papelito con cuánto tengo yo, y llegar al otro día y medírmela en mi casa o con el Polar y listo. Sí, o sea, definitivamente, o sea, cuando un paciente le llega a uno por primera vez, cuando llegas a mi consultorio un día y me decís que yo quiero revisarme a ver si tengo presión alta. Hay tantas variables que juegan ahí, por ejemplo los nervios. O sea, usted no puede llegar y ponerle off, un switch de off a los nervios. Estás ahí nervioso donde el doctor, estás ahí sentado en la camilla, comienza a salir la presión. Ya con solo eso, que estés un poquito nervioso, tu presión, que tal vez era 110/70, se subió a 140, 85, 90, porque estás asustado. Claro. ¿Me explico? Entonces no es tan simple como una simple medida. Hay dispositivos que utilizamos, y hay un estudio que se llama mapeo ambulatorio de presión arterial, que consiste, no es la cosa más cómoda porque está midiendo la presión todo el día, pero es un aparatito, es un medidor de presión portátil, como el que usted puede tener en la casa, que lo pone en el escritorio para medirse la presión, pero es algo que lo acomodas en la cintura, se pone el brazalete en tu brazo no dominante y el aparatito te va a estar midiendo la presión cada cierto tiempo. Uno programa durante el día, durante la noche, para poder ver cómo se comporta tu presión en tu ambiente cotidiano. Eso muchas veces es mucho más representativo para uno que una medida en el consultorio. Eso lo hace solamente una persona que está enferma, porque yo hice el experimento y el experimento fue llevar el aparatito al entrenamiento mío el día jueves. Entonces la gente me preguntaba qué era eso, entonces yo le dije, no, estoy haciéndome como un test de las frecuencias cardíacas para descartar algunos riesgos, digamos. Y ellos inmediatamente lo que piensan es una persona enferma. Correcto. Sí, andas biónico. Tenemos un cliché ahí, ¿verdad? Sí, pues sí. Y Rebe, yo quería preguntarte otra cosa antes de que Sergio me amplíe esa respuesta. Bueno, dos cosas. Vos recomendás en tus... Bueno, yo sé que te gusta mucho la idea de los hemogramas, pero también recomendás una salud cardiovascular, es decir, tener hacerse un chequeo cardiovascular previo someterse a una dieta, o no es tan necesario en la parte, en el ámbito tuyo. Lo que se le solicita al paciente en la primera consulta es el hemograma y el historial clínico, si tienen diagnóstico de alguna enfermedad como tal, porque a mí de nada me sirve tener el examen si yo no lo puedo diagnosticar, ¿verdad? Entonces lo ideal es, si tenemos, yo les hago el historial familiar también, si tenemos familiares con cierto tipo de enfermedades, yo le podría decir, ok, lo mejor es que vaya y se chequee esto donde el médico, de qué es lo correcto, ¿verdad? Cuando tenga el examen y el resultado y el diagnóstico, me lo comunica por si tenemos que hacer algún cambio en el plan de alimentación. Buenísimo. Pero a nivel diagnóstico solamente el médico es el que hace el diagnóstico como tal, ¿verdad? Pero uno sí le pide el historial clínico a la persona, porque de ahí sale las recomendaciones o las pautas específicas para el plan de alimentación dependiendo de con qué sea diagnosticado. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste el último chequeo cardiovascular? Cardiovascular, bueno, en mi caso en particular, yo sí me lo tengo que hacer periódico porque yo tengo una condición particular y yo practico ejercicio, entonces por lo menos una vez al año sí me hago el electrocardiograma y los exámenes de sangre, ya por una cuestión de rutina. Ok, aquí quiero abordar ese tema que está tocando Red, porque yo ayer hablé con Sergio en el consultorio de él, que quiero aprovechar para decirles que un excelente médico, ¿verdad? Y 100% recomendado. Quiero decirles que estábamos hablando y es una de las cosas más curiosas. El electro es para una cosa, el eco es para otra cosa, la prueba de esfuerzo es para otra cosa y el mapeo es para otra cosa. Entonces, una no sustituye a la otra. Simplemente queremos monitorear diferentes cosas, ¿cierto? Correcto. En realidad son armas diagnósticas que tenemos, por decirlo así, o sea, recursos a los que podemos recurrir en un momento dado para confirmar, como siempre, como hablamos la semana pasada y lo mencionaba Rebeca también,
la idea es siempre contextualizar al paciente primero, la historia clínica y el examen físico. Va a ser siempre la guía que marca todo, pero la realidad es la realidad. Así como en nuestros teléfonos hacemos un montón de cosas que antes no hacíamos, hoy en medicina obviamente también ha habido un montón de avances. La medicina hoy es mucho más precisa, pero sí, obviamente eso supone un costo. Cada estudio pues, tiene su costo económico, pero su recompensa en cuanto a la precisión con la que podemos actuar ante un paciente. Un electrocardiograma, que era probablemente la herramienta innovadora por ahí de los 60s y 70s, lo único a lo que podían contar nuestros maestros en aquel entonces, los colegas, pues hoy es ampliamente superada. Y, por ejemplo, en el electro, el decir que un corazón es grande era algo que era, pues tenía que tener cambios bastante notorios muchas veces para poder suponer o asumir o catalogar a esa persona como que tiene corazón grande. Hoy tenemos el ecocardiograma que nos permite medir cuántos milímetros mide una pared del corazón, cuánto volumen hay dentro de una de las cámaras del corazón, individualizarlo en el contexto del paciente y decirte con precisión si está grande o no está grande. Eso está establecido, está pautado porque tienen muchos años de haber investigación en ese sentido. El eco nos dice estructura. La prueba de esfuerzo es un electrocardiograma durante el tiempo que hacemos ejercicio. Nos va a permitir otras cosas, por ejemplo, ver cómo tu corazón acelera. Y voy a hacer aquí una aclaración, que hablabas antes de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Los monitores que usamos normalmente para entrenar lo que nos dan es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es qué tantas veces late nuestro corazón en un minuto. Es la velocidad con que el corazón late. Esa es una variable que cuenta para la hipertensión, perdón, para la presión arterial, pero la presión arterial depende de otras cosas, depende del volumen que tenga el gas circulante. Pero es una persona cuando se está desangrando está con la presión baja, porque tenés una fuga, estás perdiendo líquido. ¿Me explico? El volumen cuenta. Igual cuando estás deshidratado, tu presión se baja. Cuando la presión está baja y le pasas líquido a una persona, la presión va a tender a subir. Hay otras cosas, cómo se regulen los vasos sanguíneos periféricos. Recordemos que el sistema cardiovascular, tenemos que ver al corazón como una bomba que está conectada a un sistema, como te decía ayer, a un sistema de tuberías, imaginemos las rojas, para distribuir la sangre arterial a todo el cuerpo, va a llegar a todos los rincones del cuerpo, y unas tuberías azules, que son las venas, que traen la sangre de vuelta al corazón. El corazón funciona como el eje, como una bomba que aspira la sangre venosa y la bombea a través de la parte arterial una vez que se oxigenó en el pulmón. Entonces, el cómo se comporten las arterias, las tuberías rojas que están cerradas o que están abiertas, va también a contar en cuanto a lo que es la presión arterial. Entonces, en una prueba de esfuerzo, por ejemplo, que es una situación controlada, específica, usualmente se sigue un protocolo. Hay muchos protocolos, pero el más comúnmente usado es el protocolo de Bruce, que es el que usamos los cardiólogos normalmente. Son combinaciones de velocidad y de inclinación en una caminadora, como lo llamamos popularmente, que usualmente inclina mucho más de la que inclinan las de los gimnasios, llegan hasta 22 grados incluso de inclinación, con el objetivo de que cada 3 minutos exijamos a esa persona, a través del ejercicio, a acelerar más su corazón. Lo que decíamos antes, nuestro corazón nosotros no lo aceleramos a voluntad. A través del ejercicio lo que nosotros hacemos es que el corazón se acelere, y ahí vemos el electro, vemos cómo se acelera, vemos qué ocurre, si hay arritmias, cómo se comporta la presión, cambiando entre etapa y etapa, y obviamente vemos si hay algún cambio o signo en el paciente en cuanto a su tolerancia al ejercicio, en cuanto a si le da dolor en el esfuerzo, en cuanto a la velocidad con la que su corazón acelera. Todo esto nos permite sacar un montón de conclusiones. La prueba de esfuerzo es útil para eso, para ver cómo te comportas en exigencia. Y tratamos de llevarlo siempre a un nivel mucho, mucho más alto del que la persona debería alcanzar cuando entrena. Algo así como que, de nuevo, creo que lo mencioné la semana pasada, que el acelerador, que el velocímetro del carro lo llegues a las rayitas rojas del final. Ahí a donde normalmente no llegamos por un asunto meramente de seguridad. Si la persona toleró esto, pues obviamente debería tolerar cargas más bajas. Es un asunto de seguridad. Y ahí, de nuevo, evaluamos varias cosas. La prueba de esfuerzo. En el eco, estructura. El mapeo es un monitoreo de presión arterial. Cada medida que el aparatito hace, sea cada 20 minutos, cada 15 durante el día, cada 30 o cada 40 durante la noche, lo espaciamos un poquito para que la persona pueda dormir un poco más cómodamente, pero es un aparatito que nos va a permitir tomar medidas de presión ya no como las que hablábamos sentadito en el sillón, o sea, cuando estás haciendo actividad. Entonces ya no es tu presión en reposo, es tu presión en actividad, y en las actividades que haces cotidianamente. Por eso uno siempre recomienda que sea en un día, ojalá, un día promedio, ni el día más estresante ni el día más tranquilo de tu vida. Te vas a poner un mapa y sentarte en una mecedora a leer Mafalda. O
O sea, Claro. tenés que estar en actividad para poder ver cómo esas presiones cambian. Y eso nos va a permitir ver presiones altas, presiones bajas y presiones normales. Pero nos va a dar ante todo una estadística que nos permite concluir qué es lo que predomina en esa persona. Entonces todos, hasta los hipertensos tienen en algún momento presiones bajas. Y hasta los normotensos en algún momento tenemos presiones altas durante el día. Lo importante es cuánto tiempo estamos expuestos a eso. Yo digo a la gente que es como que usted camine de un edificio al carro, usted está expuesto al sol. Y eso no lo va a poner negro ni va a dar cáncer. Pero quédese ahí al sol mucho tiempo y te vas a broncear ahí mismo. Es el tiempo de exposición a la presión alta lo que genera problemas. Y el mapeo es un examen incómodo, pero nos da mucha información en ese sentido. Incluso hay otra herramienta que no mencionaste, que es el Holter, que es como un electro, pero de 24 horas y que es un estudio al que recurrimos para estudiar arritmias y el comportamiento de la frecuencia cardíaca en casos específicos. Todo hay que individualizarlo, por supuesto. No es una cuestión que tampoco vamos a decir que todo atleta o toda persona, desde el punto de vista preventivo, tiene que hacerse todo esto. Por supuesto, o sea, usted va a historia clínica, examen físico, usted determina con base en eso qué es lo que más nos va a aportar para establecer una conducta con ese paciente. Hay varias preguntas importantes y una de esas es la siguiente. ¿Qué es una arritmia y qué es un soplo? Porque lo escuchamos siempre que, me acuerdo una amiga mía que me decía, es que yo tengo una arritmia cardíaca y entonces sentía una irregularidad en la cantidad de latidos o el tipo, ¿verdad? Que había un desfase ahí y que es un soplo. Entonces, más o menos como para aclarar esa pregunta. Sí, nociones generales de eso. Bueno, digamos que arritmia, el sufijo A quiere decir no. Entonces, quiere decir que no hay ritmo. O sea, se pierde la secuencia ordenada del ritmo que normalmente tiene el corazón y que está regulado por un grupito específico de células en la parte alta de la aurícula, que son las que generan o regulan la velocidad y el ritmo que lleva el corazón. Le digo a la gente que es como que usted se imagine un estanque absolutamente quieto y que usted tira una piedra cae ahí y eso genera una onda que se expande por todo el estanque. Así es el impulso que genera ese grupito de células. Es una onda eléctrica que se expande por toda la parte de arriba del corazón, las aurículas, hay un pequeño puente para pasar a la parte de abajo del corazón, que es la que bombea, que son los ventrículos, y eso es un latido, es un impulso, es un ciclo del corazón, por decirlo así. Normalmente, la forma en la que ese nodo dispara, en una persona adulta mayor, digamos, va a una frecuencia de 60 a 100 y se ajusta acorde a lo que la persona está haciendo, regulado por el sistema nervioso autónomo, como decíamos antes. Hacemos ejercicio y la frecuencia puede pasarse de 100. Descansamos y la frecuencia va a venir bajando. Eso depende del ritmo al que este capitán, por decirlo así, emita sus ondas eléctricas. Entonces, arritmia es cuando la secuencia, la distancia entre un latido y otro se pierde. Sea, por ejemplo, porque alguna otra célula del corazón, que todas tienen la capacidad de generar un impulso eléctrico, genera un impulso atravesado en medio de dos latidos normales. Ya interrumpiste la secuencia. Un corazón que late con tuk 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 tuk, va a quedar tuk 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 tuk. Okay. Tuk, tuk. O sea, eso ya es una arritmia, probablemente la más básica, son las que llamamos extrasístoles, latidos extra que se aparecen en un momento específico, pueden generarse arriba del corazón, pueden generarse abajo. Yo te decía, creo que el ejemplo de que es como que vos seas el que empieza la ola en el Estadio Nacional, que está lleno de gente esperando el partido. Entonces usted dice ola y todo el mundo sigue la ola en secuencia. Cada persona de esas es una célula del corazón. Usted es el capitán. Usted emite la orden y todo el mundo la continúa. Pero cualquiera de esas personas tiene voz y puede interrumpir o generar un nuevo comando en un momento específico, cuando quiera. Digamos, usted ya va terminando la ola y otra persona por allá, Rebeca, por allá, dice ola y entonces generó otro impulso. A partir de ahí interrumpió el orden, usted se queda pensando qué pasó aquí y después usted reanuda el control. Eso es una extrasístole, un latido que se generó en otro punto del corazón, porque cualquier célula puede generarlo así, y ya con eso interrumpió la secuencia normal, el orden. Eso es una arritmia. Hay un montón de tipos de arritmias, generalmente las clasificamos en las que se generan en la parte de arriba del corazón y las que se generan en la parte de abajo del corazón. Van creciendo en complejidad, hay muchas pues, que pueden tener implicaciones significativas. Muchas son secundarias a otras enfermedades, como la misma hipertensión, que mucho tiempo genera lo que llamamos cardiopatía hipertensiva,
y que puede inducir ciertas arritmias, otras son secundarias a enfermedad coronaria, otras son secundarias a enfermedades valvulares que modifican la estructura del corazón y terminan por generar arritmias. En fin, eso es arritmias. Normalmente lo que la gente percibe, nosotros lo llamamos palpitaciones, pero lo que la gente le dice a uno que siente es lo que nosotros llamamos síntomas. Signos es lo que nosotros encontramos al examinar a un paciente. Entonces el síntoma que normalmente lleva a la persona a sospechar que tiene una arritmia son las palpitaciones, que es el hecho de percibir el latir cardíaco. Okay. El latir cardíaco normalmente está ahí, usted sabe que está latiendo y sí, obviamente ante emociones, ante esfuerzos, usted siente que el corazón late más fuerte. Pero si no hay una causa para eso, en la cual usted percibe que el corazón late irregularmente, por ejemplo, hay gente que en la noche se pone ahí y se da cuenta que el corazón late irregularmente. Hay gente que de repente está leyendo el periódico y de repente el corazón se le acelera. Esas son palpitaciones. Estoy percibiendo que el corazón está latiendo y no hay una causa para que él esté latiendo de esa manera. Entonces eso es lo que lo hace a uno pensar, estás teniendo arritmias, consulte, evalúese y con base en eso llegamos a conclusiones. La otra parte es el soplo. El soplo es un ruido. A veces la gente te dice que me encontraron un soplo en el electro. En un electro uno no oye nada. El electro es un registro de cómo se distribuye la electricidad en el corazón. El soplo es un ruido que nosotros encontramos cuando escuchamos a la persona. De nuevo, historia clínica, examen físico. En el examen físico nosotros auscultamos el corazón, escuchamos los ruidos, escuchamos si hay ruidos agregados que no deben estar ahí, y uno de ellos puede ser el soplo. Hay muchos tipos de soplos y clínicamente el médico, no solo los cardiólogos, quizás son los que estamos más entrenados para eso, pero muchos otros médicos pueden escuchar un soplo y detectarlo. Con base en la clínica uno puede sospechar si es algo inocente, algo que no es inocente, pero lo que es definitivo es que es un ruido que implica turbulencia. Esa es la traducción acústica de turbulencia dentro del corazón. Tenemos que entender que el corazón es un órgano hueco y entonces la sangre está fluyendo de un cuarto al otro. O sea, hay líquido en movimiento y el líquido en movimiento per se supone turbulencia. Lo que pasa es que el corazón está, por decirlo así, rodeado del pulmón y del tórax. Y entonces el sonido, la parte acústica de los ruidos que genera el corazón están, por decirlo así, amortiguados por estas estructuras que lo rodean. Entonces cuando uno escucha el corazón y escucha un soplo, supone que tiene que ser algo que genera una turbulencia mayor a la que normalmente hay. Okay. Entonces por eso es que el soplo es una señal, es una señal de que algo ahí está generando turbulencia. ¿Qué es ese algo? De nuevo, podemos sospecharlo desde afuera, pero la forma más precisa de darnos cuenta es generalmente con un ecocardiograma, que nos va a permitir ver si ese soplo está causado por alguna alteración en la estructura del corazón, un huequito que no debe estar, una válvula, las válvulas son puertas que abren y cierran entre un puerto y otro para regular el paso de la sangre de un lado al otro, una puerta que no cierre bien puede producir turbulencia, una puerta que no abra bien puede producir turbulencia, huequitos que tenemos, digamos, cuando estamos en el útero de nuestra madre y que normalmente en las primeras semanas de vida se cierran, hay gente a la que no se le cierran y entonces eso produce una alteración en la forma en la que se distribuye el líquido durante el ciclo cardíaco y eso va a producir sobrecargas de un lado y turbulencia. Entonces, un soplo, al final de cuentas, es un ruido que nosotros escuchamos en el corazón que supone que algo está alterando, digámoslo así, la forma normal en la que fluye la sangre y usualmente la forma, con base en la clínica, uno establece si hay que estudiarlo o no estudiarlo y la forma de estudiarlo usualmente es un eco. Okay. Entonces es un ruido. Yo quiero abordar una pregunta porque es antes de que se nos vaya el tiempo y todo, es muy importante. Una persona hipertensa, una persona, bueno, con presión alta, presión baja, medicado, puede hacer una vida normal, competir, de todo esto. Y otra cosa que quería preguntarte, ¿existen profesionales, jugadores de fútbol, básquetbol, lo que sea, profesionales, que tengan presión alta? Y que estén tratados y con un control estricto y todo eso. Y la otra pregunta que te decía, que es la calidad de vida. Y al revés, digamos, ahora también, ¿cuál es se podría hacer esto o qué tan normal es? La idea de controlar la hipertensión, de controlar el colesterol y estas cosas es corregir cosas que nuestro cuerpo debería de repente hacer bien y no está haciendo bien. Como el arbolito que está empezando a torcerse. Es como ponerle una guía para que siga creciendo recto. Esa es la idea del tratar un hipertenso. La gente tiende a decir, no, hay pacientes que te llegan, no, yo es que nunca he ido al médico en la vida, 70 años, y tiene de repente 30 de estar hipertenso y tiene el corazón todo fregado por eso, aunque nunca sintió nada.
La idea de corregir estas cosas es que la persona precisamente pueda hacer eso que usted está preguntándome, que pueda hacer una vida normal. O sea, el tomar pastillas, sí, uno tiende a decir, bueno, es que va a implicar edad y demás, pero hay gente que tiene problemas de colesterol desde los 25 años. Claro. Me explico, y hay futbolistas, hubo un futbolista en particular, un portero muy famoso, que yo recuerdo, yo era un niño en aquel entonces, pero que tuvo, y después lo conocí en el hospital, enfermito del corazón, producto de tener un colesterol muy, muy alto, que en aquel entonces incluso los medicamentos que teníamos no eran lo suficientemente poderosos para controlarlos, que llegó a generar problemas. Hoy tenemos un montón de mecanismos, medicamentos excelentes para controlar la presión, para controlar el colesterol, el conocimiento nutricional, que obviamente siempre va a ser importante para complementar esto, con la idea de que una persona, una vez que esté controlada, funcione como una persona normal. De repente tiene que tomarse una pastilla para eso, pero nada más. O sea, la diferencia entre un hipertenso controlado y una persona que no tiene hipertensión, a efectos prácticos es nula. Nada más que una persona se toma una pastilla y otra no. Pero para eso no es solo tomar una pastilla, es tomar la pastilla correcta, que a veces hay que individualizarla, hay gente que responde mejor a unas y a otras, y verificar que esté bien controlado. Y entender que el tomar un tratamiento para el azúcar, para la presión, para el colesterol, no es garantía de que todo el tiempo vas a estar bien. Claro. Porque la gente a veces te consulta, doctor, es que vengo porque la pastilla ya no me hace. La pastilla probablemente lo que está haciendo hoy es lo mismo que hizo hace 15 días, hace un mes y hace un año. La pastilla está hecha probablemente igual todos los días. Igual, es como decir que una Coca-Cola no sabe distinta a otra Coca-Cola. Por decirte algo. Eso no es lo que cambia, lo que cambia es uno. Uno es el que tiene más estrés, uno es el que descansa menos, uno es el que come peor, uno es el que sube peso. Y entonces la pastilla, esa misma pastilla en una persona que subió 10 kilos, ya no va a hacer el mismo efecto que antes. Entonces, esas son cosas importantes. El tener una enfermedad de estas controlada, para efectos prácticos, lo que hace es normalizarte, para que funciones igual que una persona normal. Si hay futbolistas que estén hipertensos o con algún problema de estos, debe haberlos, puede haberlos, no debe haber duda, pero al final de cuentas no debería eso ni cambiar su rendimiento, ni hacerlos funcionar distinto. La idea es más bien que se puedan comportar y hacer su práctica. Breve, desde el punto de vista nutricional, ya como para ir terminando, lo que son las hipertensiones, lo que son este tipo de riesgos, ¿cómo lo tratas vos o cómo se debería ser tratado y abordado por parte del nutricionista? Bueno, lo que se recomienda es primero, número uno es la prevención de esto, ¿verdad? Por medio de alimentación, de hábitos sanos, ejercicio, evitar el fumado, etc. Número uno, la prevención. Y número dos, una vez que ya ha sido diagnosticado, tiene que ser en conjunto el médico con el nutricionista para poder controlarlo y, como decía el compañero, mantener a esta persona lo más que pueda hacer una vida lo más normal posible, ¿verdad? Yo creo que esa es como de las mayores conclusiones que podríamos sacar hoy, ¿verdad? No solamente el tratamiento nutricional, sino también la parte médica. Yo creo que las dos deben hacerse, y si eso se complementa con la parte de ejercicio, yo creo que sería como lo mejor, ¿verdad? Sí, lo óptimo. Bueno, ya para ir cerrando, entonces nada más, Sergio, una vez más, decirme en dónde te pueden contactar, y Rebe también. Bueno, mi número, 8598-4577. Ok, perfecto. Y Rebeca. también tiene página de Facebook, NutriWellness, doctora Rebeca Hidalgo, y página de Instagram, ¿verdad? NutriWellness R. Ajá, ahí está. Sí. Sergio. Yo estoy en el Hospital La Católica, el número es 2246-3459, o 58, o 62. Y consulten los paquetes para cuidado, paquetes Diga deportivos. que nos vieron en buenísimos. Deporticos Radio. Exactamente. Y obtenga un 2%. No, paquetes muy atractivos de cuidado cardiovascular. Bueno, gracias Rebeca, gracias Sergio y gracias Roa por estar con nosotros en una edición más de Deporticos Radio. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Buen día.